Pues ya no tengo el botoncito en el mismo lugar. La excusa. A ver, entonces si quieren iniciamos ya. Bueno, ya habíamos empezado, ¿verdad? Pero ya hoy llevamos un poquito más, ya somos 21. Entonces, bueno, 22. Eh, Buenos días a todos, ¿verdad? Y quizás retomar, estábamos hablando ya de el nuevo contenido que vamos a ver en la asignatura, que es la teoría de líneas de espera y cómo, al igual que la teoría de decisiones y la teoría de juego, son temas que vivimos en el día a día. Y ya por ahí, Oscar, hablaba de lo interesante que le parecía ver cómo se generaban las colas en el supermercado y, y habiendo espacio o habiendo disponibilidad de más servidores, no se habilitan. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. Creo que en la lectura ustedes ya habrán visto que cuando hablamos de la teoría de líneas de espera, pues hablamos de que hay una distribución para las llegadas y una distribución para los servicios. Por lo general hablamos de que una línea de espera, por lo menos lo más simple en una línea de espera, es que tengamos una llegada o arribo de clientes, que no necesariamente tienen que ser personas, va a depender de cómo estemos configurando el sistema que estamos estudiando. Pueden ser llegadas de paquetes, pueden ser eh, llegadas de materia prima, puede ser llegada de producto terminado, puede ser llegada de órdenes de trabajo, en fin. Entonces tenemos un patrón de llegadas y hay un espacio de espera, o a lo que le conocemos como la cola. Tenemos una cola, luego tenemos uno o varios servidores, que en este caso pueden ser los cajeros del súper, los cajeros del banco, pueden ser, si lo que está llegando es órdenes de trabajo, pueden ser las estaciones de trabajo. Si lo que está llegando ya es producto terminado, pues puede ser el espacio en bodega, o pueden ser, dependiendo de la configuración, puede ser directamente ya los camiones en donde vamos a cargar el producto terminado. Si hablamos de materia prima, pues puede ser la bodega de materia prima. En fin, depende de la configuración, ¿verdad? Pero hablamos de que esos elementos que están llegando, o esas entidades que están llegando, pasan, después de estar en un proceso de espera que puede ser muy largo, puede ser muy corto e incluso puede ser nulo, porque podemos no hacer espera, pasan a ser atendidos o a ser servidos. Entonces hablamos de también un proceso de servicio que tiene una distribución en específica. Cuando me refiero a distribución, estamos hablando de distribuciones de probabilidad, porque hablamos de que estos son eventos que son de carácter aleatorio o de carácter estocástico, es decir, que dependen del azar. Y entonces estos procesos se distribuyen exponencialmente por lo general, o más bien los tiempos en estos procesos se distribuyen exponencialmente, y la cantidad de elementos en el proceso pues tienen una distribución Poisson. Hay que diferenciar que obviamente una distribución de Poisson es una distribución discreta, para variables discretas, y me mide cantidades, cantidades de personas, cantidades de órdenes de trabajo, cantidades de productos. Y obviamente es discreta porque no podemos tener media persona o un cuarto de persona o medio trabajo, ¿verdad? Sino que es completo. Los procesos al azar se llaman estocásticos o aleatorios, Walter. Ok, entonces, y los tiempos entre ocurrencias, ya sea tiempos entre llegadas o los tiempos de servicio, pues tienen también una distribución aleatoria, pero en este caso, por ser
el tiempo una variable continua, por lo general esperaríamos que sea de carácter exponencial. Cuando se cumple que las cantidades de elementos o de entidades en un proceso son Poisson y los tiempos entre llegadas o tiempos de servicio son exponenciales, estamos hablando de que estamos frente a un proceso de Poisson. Se le llama generalmente de Poisson o una línea de espera markoviana, porque tienen esa característica, que tienen una distribución, los tiempos exponenciales y las cantidades de carácter poissoniana. De repente sí podemos tener otros procesos que son markovianos, pero o poissonianos más bien, en las llegadas, pero no en el servicio. Y de repente el servicio ya, el tiempo de servicio se empieza a comportar de carácter normal, uniforme o, digamos, otra distribución de probabilidad continua, o pueden ser gamma, o pueden ser Weibull, o pueden ser otra distribución, ¿verdad? Pero no son exponenciales. Entonces a eso lo llamamos de carácter general. Ya vamos a ir viendo más adelante en sí cómo son esos comportamientos. Entonces quizás para empezar, les voy a compartir mi pantalla. Ya en la teoría, pues ya les mostraba un poquito de las generalidades de una línea de espera. Veíamos de repente, hablábamos un poco sobre los procesos de servicio, que definitivamente tienen que tener una distribución de probabilidad, y hablamos de que en general esperaríamos que sea una distribución exponencial, o también puede ser Erlang, porque la Erlang no es más que una prima de la exponencial, en donde el parámetro K ya está, bueno, para la exponencial el parámetro K está predefinido y entonces se comportan iguales. Pero en general esperaríamos que sean exponenciales. Y en el caso de los tiempos entre llegadas o los procesos de llegada también esperamos que sean exponenciales. De repente cuando veíamos ahí en general la teoría de las líneas de espera, hablábamos sobre una notación de Kendall-Lee, en donde tenemos 6 elementos que nos permiten definir nuestra línea de espera. Entonces, Kendall propone que el primer elemento haga referencia a los tiempos de los procesos de llegada. En este caso, por lo general vamos a ver una M porque son markovianos, es decir, que se distribuyen exponencialmente, o en todo caso Erlangmente. El segundo elemento es los tiempos del servicio. Por lo general también vamos a encontrar una M de Markov, y es porque se distribuyen también los tiempos de servicio exponencialmente, pero como les decía, de repente también nos podemos encontrar con que el tiempo de servicio es uniforme, o es normal, o es log normal, y entonces ya en ese caso cambiamos o sustituimos la M por una G de general, y entonces ahí decimos, bueno, los tiempos de llegada son Markov, pero los tiempos de servicio pueden ser cualquier otra distribución. Entonces ahí podría ser MG. El tercer elemento hace referencia a la cantidad de servidores. Podemos pensar en, de repente, la tiendita de la colonia, en donde sabemos que es una sola persona la que está atendiendo, pensando en una tienda chiquita, ¿verdad? De repente puede haber un mini súper en donde hay más de una persona atendiendo, pero pensando en algo chiquito, pues pensamos de repente en un solo elemento de atención. Entonces ahí hablamos de que hay un solo servidor, pero de repente sí
abordamos el tema del supermercado, de repente pueden haber 2 cajas habilitadas, 3 cajas habilitadas, y entonces ahí estamos hablando de varios servidores en paralelo. Ojo, en paralelo, porque también podríamos tener servidores en serie, no en paralelo, pero ya en ese caso ya no estamos hablando de una sola cola, sino que estamos hablando de una red de colas o de una colas en serie. Pero para una cola sencilla, la notación de Kendall-Lee, en el tercer elemento nosotros ponemos cuántos servidores hay en paralelo. Posteriormente se pone la disciplina de la línea de espera. Ahí estamos hablando de que puede ser una FIFO, que implica primeros en llegar, primeros en salir, o no sé si ya llevaron contabilidad, pero también en contabilidad existe, para los inventarios hablan del PEPS y del WEPS, y es lo mismo, primeros en entrar, primeros en salir, o últimos en entrar, últimos en salir. Entonces en las colas también vemos lo mismo. Puede ser una anotación o una disciplina FIFO, LIFO, o incluso puede ser con prioridades, que es lo que sucede en muchas ocasiones en, de repente, los bancos. Ustedes habrán visto que hay una caja que es la caja como especial, en donde pasan de repente personas de la tercera edad, embarazadas, personas con discapacidad. Entonces hay una disciplina que atiende a prioridades, o de repente también hay algunos bancos en donde le entregan a uno un numerito y ahí le ponen a uno la prioridad. Si uno es un cliente VIP, pues es de los primeros en pasar, aunque hayan 20 en espera, ¿verdad? Entonces también podemos hablar de una disciplina de líneas de espera por prioridades. El quinto elemento de la notación hace referencia al máximo número de clientes en el sistema. Y esto implica cuántos pueden haber en el área de cola más los que se están atendiendo. Y el último elemento hace referencia al tamaño de la fuente, que por lo general va a ser infinito porque asumimos que cualquier cliente puede llegar a nuestra línea de espera, pero habrán unos casos especiales en donde decimos no, en este servicio solamente se atiende eh, cuatro, cuatro posibles entidades, entonces ahí ya tenemos delimitada nuestra fuente. No sé si hay preguntas con lo que he mencionado en cuanto a la notación Kendall-Lee, que era lo que estaba en la lectura. Ojo, todavía no estamos hablando de lo que les he presentado en pantalla. Pero puedo dejar por ahí la notación. Voy a escribir por acá, notación Kendall-Lee. Aquí está, más o menos es esta. Y ahí están los 6 elementos que debe de contener la notación. Ahí está. Incluso tengo por aquí la literatura que les dejé. Les puedo escribir nuevamente los elementos. Veamos. Ok, entonces esto es lo que estamos hablando, de la notación Kendall-Lee y de lo que implica. Entonces esto nos va a definir nuestras líneas de espera a estudiar, esa notación que tiene 6 elementos. De forma general, ahora sí, el modelo generalizado de Poisson, nos define que toda línea de espera va a tener un comportamiento en un estado estable, es decir, cuando ya se ha acomodado al funcionamiento, no recién abierto,
el sistema de esperas ni ya por cerrar, porque eso puede tener cierta aleatoriedad o mayor dispersión en la aleatoriedad. Todo va a tener aleatoriedad, pero ahí va a haber más dispersión, porque de repente si se ponen a pensar cuando recién se abre, qué sé yo, el Duicentro. Tempranito mucha gente ya llega a hacer fila, aunque no esté abierto, para ser de los primeros en ser atendido. O lo mismo que está sucediendo en los centros de vacunación, ¿verdad? La gente llega temprano para que la atiendan y entonces eso ya genera mayor dispersión en cómo es la distribución. Pero a medida el día se va acomodando y la franja horaria se va acomodando, entonces vamos viendo cierta estabilidad. En ese proceso de estabilidad, el modelo generalizado de Poisson nos establece que las frecuencias de llegada y los tiempos de servicio dependen del estado del sistema. ¿Y a qué nos referimos con el estado del sistema? A la cantidad de clientes que están en servicio. Entonces, por eso aquí tenemos este diagramita que se llama diagrama de transición, en donde podemos ver ¿qué es lo que puede suceder realmente en la línea de espera? En la línea de espera puede suceder que el estado sea cero, es decir, no hay ningún cliente, o puede ser que sea n, es decir, que hay n clientes en el sistema. Este modelo generalizado nos dice que si hay n clientes, esto va a depender de una frecuencia de llegada de los n clientes y de una frecuencia de servicio de esos n clientes. A partir de eso, nosotros podemos establecer que en todo estado van a haber unos flujos tanto de llegada como de salida. Entonces, de forma general, podríamos establecer que si el sistema está vacío, es decir, es cero, el flujo de salida va a ser, déjenme, voy a ampliar esta celda. Okay. El flujo de salida va a estar condicionado, obviamente, por este arco que va acá, que es la frecuencia de llegada. A las frecuencias de llegada le vamos a llamar lambda. Entonces, esta frecuencia de llegada por la probabilidad de que realmente esté vacío. Entonces, aquí vamos a tener, déjenme ver si puedo sacar esos símbolos. Necesito encontrar esos caracteres. Veamos, aquí está lambda. Y uy, se me movieron de lugar estas cosas. ¿Dónde estaba mu? Estoy segura que vi lambda y ya no es esa. Bueno, el mío sí la tenemos por aquí. Esta no es lambda. Quiero ver por aquí, había un mensaje. Esquina superior derecha. Uh-huh.
Sí, aquí estamos en sí, pero no encuentro las griegas. Esta dice que es lambda. Ok, ahí está. Entonces aquí tendríamos lambda 0. Uy, creo que si le cambio el tipo de letra. Bueno, lo vamos a dejar así. Lambda 0. Ay, no. No sé dónde encontrar el lambda. Ayuda, ¿alguien sabe cuáles son los caracteres para encontrar lambda? Texto normal. Ok, quiero ver, dice. Ah, muy bien. Veamos si nos funciona. Uy, sí, muchas gracias. A ver, entonces ahí tenemos. Entonces sería lambda 0 por P sub 0. Entonces, este sería el flujo de salida. Estamos sacando esta frecuencia de llegadas cuando hay 0 clientes, dada una probabilidad de que haya 0 clientes. Y puede existir en ese mismo estado un flujo de entrada. Ese flujo de entrada viene dado por este mu sub 1, que viene condicionado porque ya haya un cliente en el sistema. Entonces, en este caso, es mu si lo tenía aquí. Entonces, aquí estaríamos hablando de que el flujo de entrada viene condicionado por un mu sub 1, dado que ya hay un cliente en el sistema. O sea, aquí este estado tiene un flujo de salida y tiene un flujo de entrada. En este estado debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Entonces el flujo de salida tiene que ser igual al flujo de entrada. Entonces estaríamos diciendo que lambda 0 por P sub 0 tiene que ser igual a mu 1 por P sub 1. Aquí le vamos a poner igualdad. Entonces, si esto sucede, nosotros de esta primera ecuación podríamos deducir, por ejemplo, que P sub 0 va a ser igual, texto, a no me sirve sacar P sub 0, preferiría sacar P sub 1, que P sub 1, para dejarlo en función de ρ, y vamos a introducir otro término, va a ser igual, es bueno, vamos a dejar lambda 0,0 entre mu sub 1. Ok, entonces de esta de acá despejamos P sub 1 y esto nos da que va a ser igual a lambda 0 por P sub 0 entre mu sub 1. Si por alguna razón la frecuencia de llegadas no llega a depender del número de clientes que hay en el sistema, entonces podemos ir y ya empezar a deducir que lambda sobre mu es igual a ρ, que no es más que
la tasa de servicio. Pero ya vamos a ir viendo más adelante lo de rojo. Entonces de aquí podemos deducir que es P1 o igual, como lo iba a hacer al inicio, podemos deducir P sub 0, que va a ser igual a mu sub 1 sobre lambda sub 0 por P sub 1. Cualquiera de las dos deducciones nos sirve. Esto en el estado de 0. Obviamente, si yo hago lo mismo para el estado de un cliente, aquí vamos a tener, bueno, lo vamos a hacer mejor para n clientes. Entonces, si pensamos en el flujo de salida para n clientes, vamos a tener, ¿qué es lo que está saliendo de n clientes? De n clientes sale lambda n por la probabilidad de n. Voy a copiar esto. Y aquí sale lambda n por P sub n. Y también está saliendo este mu sub n por P sub n. Más mu sub n por P sub n. No sé por qué me las hace grandes. Ahí está. Entonces, este sería el flujo de salida en N. Y el flujo de entrada, voy a copiar esto de acá. El flujo de entrada, si nos damos cuenta, lo que está entrando a N es el lambda N menos 1 por la probabilidad de N menos 1. Y también está entrando este mu de n más 1 por la probabilidad de n más 1. Entonces aquí nuevamente podemos hacer el equilibrio de entradas y salidas y decir que esto va a ser igual a esto. Y esto nos permite venir y hacer deducciones importantes. De aquí podríamos sacar, por ejemplo, podríamos sacar factor común P sub n. Aquí no podemos sacar ningún factor común. Sin embargo, bueno, quedaríamos con esta igualdad. Y entonces, lo que vamos viendo es que vamos encontrando cierta recursividad, como veíamos en programación dinámica, a la hora de calcular nuestras probabilidades de estado estable. Lo mejor sería lo que les digo, que el lambda y el mu no dependieran de la cantidad de clientes que hay en el sistema. Y eso nos permitiría generalizar un poquito más nuestro modelo. Sin embargo, bueno, si seguimos trabajando un poquito más esto de acá, podríamos llegar y dejar aquí nada más la P sub n. Esto va a ser igual a bueno, es que me fui muy adelante, quizás me hubiera sido mejor la de 2 porque aquí tendríamos que deducir las n menos 1 para tenerla en función de n, pero bueno, vamos a dejar
Esto va a ser igual a todo esto dividido entre, ahí estoy corrigiendo la que no es, entonces podríamos dejar esto generalizado. Sin embargo, también podríamos ir generalizando que para cada estado, para cada estado, vamos a tener una probabilidad que va a depender de lambda y de mu multiplicado por p sub 0. Entonces veamos si podemos hacer la de, aquí vamos a tener en el caso de 0. Si esto lo generalizamos ahora para 1, para intentar hacer las deducciones, vamos a tener nuevamente algo así. Solo que aquí el flujo de salida en 1 va a ser igual a lambda 1 por p sub 1 más mu sub 1 por p sub 1. Mu sub 1 por p sub 1. Y el flujo de entrada va a ser, veamos qué es lo que está entrando, lambda 0 por p sub 0. Vamos a hablar lambda 0 por p sub 0 más mu sub 2 por p sub 2. Son estos de acá. Nuevamente, si buscamos hacer el equilibrio de estas ecuaciones, que vamos a tener el igual. Entonces aquí podríamos sacar factor común p sub 1 esto va a quedar, por el momento lo vamos a dejar igual, pero de la anterior sabemos cuánto es p sub 1 y tenemos que p sub 1 es igual a lambda 0, p sub 0 entre mu sub 1. Entonces esto que está acá, puedo venir y sustituirlo acá. O sea que en lugar de p sub 2 puedo tener a esto de acá, lambda 0 sobre mu sub 1 por p sub 0. Vamos a dejar como fracción multiplicada por p sub 0, que es equivalente. Entonces tendríamos eso que está allí. Y esto de acá lo puedo seguir desarrollando. Entonces esto sería como tener
a lambda 1 multiplicado por lambda 0 dividido entre mu sub 1 más mu sub 1 multiplicado por lambda 0 dividido entre mu sub 1. Pero si mu sub 1 se está dividiendo por mu sub 1, esto se puede reducir. Entonces ahí todo esto factor de P sub 0. Entonces, si se dan cuenta, ahora lo hemos dejado por acá lambda 1, lambda sub 0 entre mu sub 1 más lambda sub 0 y todo esto factor de P sub 0. Esto siempre va a seguir igual a esto de acá. Pero ahora que estoy trabajando, uy, esto me ha ido creciendo. Esto es 2, esto es 2 y este también es 2. No hay cambio. A ver, entonces de aquí puedo venir y intentar primero despejar P sub 2, que quizás es el más grande de todos. Entonces yo este que está acá, que es factor de P sub 0, le puedo venir y restar este otro elemento que está acá. Entonces este de acá, vamos a venir y le vamos a restar este lambda 0 por P sub 0. Esto no es P1, sino que es P0. Menos. Ahora, si se dan cuenta, aquí prácticamente en este lado izquierdo tenemos lambda 1 por lambda 0 dividido entre mu 1. Si deshacemos este factor común, sería todo esto multiplicado por P sub 0, más lambda 0 multiplicado por P sub 0, menos lambda 0 multiplicado por P sub 0. Entonces aquí lambda 0 por P sub 0 se elimina con este lambda 0 por P sub 0. Entonces realmente me va a quedar lambda 1 por lambda 0 entre mu 1 multiplicado todo por P sub 0. Bueno, voy a lo vamos a, y esto nos va a quedar así, y este de acá viene para acá, este 2, y de esto a lo que hemos llegado ahorita, podemos venir y mu sub 2 que está multiplicando aquí, pasarlo a dividir. Entonces al final esto nos puede quedar como entonces todo esto de acá para llegar a la deducción de dónde sale P sub 2. Aquí ya dejamos P sub 1 en función de P sub 0. Aquí ya dejamos P sub 2 en función de P sub 0 y entonces podríamos generalizar que cualquier probabilidad de estado la podemos dejar en función de P sub 0. Entonces aquí ya tenemos P sub n que va a ser igual a todo esto de acá, pero a partir de esta generalización podríamos decir también que P sub n va a ser igual a, en este caso vamos a colocar, bueno, voy a correr esta formulita de acá, aunque la vamos a convertir a lambda n multiplicado, perdón, lambda, en este caso sería lambda n menos 1 por lambda n, vamos a poner los puntos suspensivos y
va a ser multiplicado también por lambda hasta llegar a lambda 0. Todo esto dividido entre n por okay. Entonces, generalizando, podríamos decir que la probabilidad de cualquier estado, en forma general decimos de estado n, va a ser igual al lambda del n menos 1 por el lambda del n menos 2 por el lambda del n menos 3 hasta llegar al lambda 0, dividido entre el mu sub n, que es lo que tenemos acá, mu sub 2, por ejemplo. Entonces aquí mu sub n multiplicado por mu sub n menos 1, multiplicado por mu sub n menos 2, hasta llegar a mu sub 1. Y todo eso factor de P sub 0. Entonces podemos generalizar que todas las probabilidades de los estados, ya sea 1, 2, 3, hasta n y n más 1, las podemos generalizar y dejar en función de P sub 0. Esto nos serviría porque si tenemos todas nuestras probabilidades de estado estable en función de P sub 0, sabemos que todas las probabilidades al final deben sumar 1. Y entonces, si todas las dejo en función de P sub 0, pues puedo determinar cuánto es cada una de esas probabilidades. Entonces, eso es lo que nos permite ver el modelo generalizado. ¿Cuánto es la probabilidad de estado estable teniendo en consideración cómo se va comportando? Aquí nos faltaría incluir dentro de todo esto el hecho de que la sumatoria de todas las probabilidades va a ser igual a 1. Entonces aquí voy a dejar más o menos indicado que P sub 0 más P sub 1 más 3 más P sub, en este caso tendría que ser infinito, porque puede llegar a infinito, va a ser igual a 1. Entonces, que la suma de todas las probabilidades va a ser igual a 1. Entonces, nos van a servir estas generalizaciones que hemos sacado ahorita, esto de acá, y esto de acá. Estas generalizaciones nos van a permitir estudiar nuestras líneas de espera y deducir algunas medidas de desempeño. ¿Cuáles serían esas medidas de desempeño? Bueno, nos van a interesar conocer cuánto es el tiempo entre llegadas, cuánto es el tiempo de servicio, cuánto es la cantidad de clientes que yo esperaría ver en el sistema, cuánto es la cantidad de clientes que yo esperaría ver en cola, cuánto es de repente la probabilidad de no encontrar clientes o cuánto es la probabilidad de encontrar 5 clientes, todo eso en función de esta deducción de fórmula del estado estable o del modelo generalizado de Poisson. Para concretarlo, quizás vamos a ir al primer ejercicio ya. Y bueno, no sé si hay preguntas antes de pasar al ejercicio. Muchas gracias, José Douglas. Y muchas gracias, Walter. Sí, por la opción de el copiar el símbolo. Muy buena opción. Ok, perfecto, Walter.
Ok, entonces hagamos el ejercicio si quieren y luego vemos las preguntas. Dice por acá. Ojo que ahorita solo estamos viendo el modelo generalizado. Todavía no hemos entrado a ver todos los posibles modelos que surgen ya con la notación puntual, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando con llegadas marcovianas y salidas marcovianas, eso sí. A ver, dicen este problema. Usted está realizando un análisis sobre la industria de elaboración de zapatos de vestir para niños en el municipio de Jicalapa, en La Libertad. La tasa por año a la cual las zapaterías ingresan a la industria está dada por P, que es igual al precio de reparación de un par de zapatos en dólares. Y se define con la función P es igual al máximo entre 0 y 2 menos 0.5F, donde F es igual a la cantidad de baterías en Jicalapa. Durante un año determinado, la probabilidad de que una zapatería fracase es 1 sobre 1 más P. Genere, dice, un modelo de nacimiento-muerte de esta situación, es decir, un modelo generalizado. A, estime el promedio de zapaterías en Jicalapa en el estado estable, y B, en qué fracción de tiempo habrá más de 2 zapaterías. A ver, entonces aquí lo que nos están dando, pues prácticamente es un modelo eh, de líneas de espera, por así decirlo, donde tenemos llegada de zapaterías a la industria o al mercado y pues una salida de estas industrias porque puede que ya no sean rentables y fracasen, ¿verdad? Entonces vamos a tener llegadas y salidas. Lo primero quizás sería pensar en voy a copiarlo, en ese modelo de estado estable o en, ay, estamos mal, el copy paste no sale hoy. En este modelo de estado estable y pensar qué es lo que está sucediendo con las zapaterías. Pensar que esas zapaterías son cada uno de esos N. Entonces podemos definir que vamos a tener una serie de estados a los que les podemos especificar que sería número de zapaterías en la industria. Vamos a cerrar el paréntesis y veamos. Ahí está. Entonces ahí está nuestro estado. Ese estado va a tener una tasa de arribos o una frecuencia con la cual llegan las zapaterías, que va a estar definido por lambda. A ver dónde está el lambda por copiar. Ok. Y va a tener también una posibilidad de que salgan de la industria o que fracasen, que está definida por mu. Entonces ahí tenemos nuestras opciones con las que podemos empezar a trabajar. Entonces puede que de repente no hayan zapaterías, ¿sí? En la industria no exista ninguna zapatería. ¿Con qué probabilidad va a ocurrir eso? Nos dice o cuál es el arribo de cero zapaterías. Entonces dice que las zapaterías ingresan a la industria. La tasa a la cual las zapaterías ingresan. Entonces la tasa a la cual
una zapatería o ninguna zapatería ingresaría, va a estar dada por P, dice, que es un máximo entre 0 y 2 menos 0.5 F, donde F es la cantidad de zapaterías que ya existen. Entonces, si tenemos 0 zapaterías, la tasa con la cual ingresarían zapaterías va a venir dado por, dice aquí, un máximo entre 0,2 menos 0.5, 2 menos 0.5 F por F, donde F es la cantidad de zapaterías que ya existen. En este caso sería 0 y eso nos va a dar nuestra tasa con la cual pueden arribar o llegar zapaterías, dado que no hay en ese momento. Entonces el máximo entre esos dos, si vemos, es el máximo entre 0 y 2 menos 0.5 por 0, que serían 2. Entonces el máximo entre 0 y 2 es 2. Entonces la tasa con la cual pueden llegar zapaterías es 2. Y es 2 zapaterías en el año, porque es tasa por año. Entonces pueden arribar 2 zapaterías en el año si no hubieran zapaterías en Jicalapa. Obviamente no tenemos una tasa de servicio o una tasa de fracaso si hay 0, porque no pueden fracasar si no existen, ¿ver? Entonces únicamente vamos a tener tasa de arriba. Ahora, si nuestro estado es 1, es decir, ya tenemos una zapatería en Jicalapa, ¿cuál es la tasa con la que pueden llegar o surgir las zapaterías a la industria? Aquí vamos a mantener la formulita, solo que ahora va a ser 0.5 por 1. Entonces aquí va a ser 2 menos 0.5 es 1.5. Entonces el máximo entre 0 y 1.5 es 1.5. Aquí sí, ya vamos a tener una tasa de salidas o una tasa de servicio porque ya existen zapaterías. Entonces dice la probabilidad de que una zapatería fracase es de 1 entre 1 más P. Aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 1 entre 1 más. ¿Quién es P? La tasa de arribos. Entonces es 1.5. Y esto nos da 0.4. Entonces, si ya hay una zapatería en Jicalapa, la tasa de ingreso a la industria de zapaterías es de 1.5 zapaterías por año. Y la tasa con la cual pueden fracasar y salir de la industria es de 0.4 zapaterías por año. Ahora vamos a hacer lo mismo para más zapaterías. Vamos a llegar así. Entonces vamos a tener para 2 zapaterías, hay una tasa de arribos de 1, para 3 zapaterías una de 0.5 y 4 zapaterías ya es 0. A partir de aquí la tasa de arribo es 0. Entonces si ya hay 4 zapaterías, pues ya no van a haber arribos, ¿sí? Entonces nuestro posible diagrama llega hasta un n igual a 4, porque ya no podemos tener más zapaterías si ya hay 4. Y el fracaso de esta zapatería, bueno, va a ir 0.4, 0.5, 0.667 y 1. Si en este caso tendríamos que si hay 4 zapaterías, es probable que una salga del mercado. Vamos a reducir el número de decimales. Ahí. Entonces aquí tenemos, digamos, nuestras tasas de arribo y nuestras tasas de servicio, o en este caso sería de fracaso de las zapaterías.
Interragiar de blanco. Entonces ahí está. Ante este panorama, lo que nos preguntan es, estime el promedio de zapaterías en Jicalapa en el estado estable. Para saber el promedio de zapaterías en el estado estable, es como que nos estén preguntando pues la cantidad promedio de clientes en el sistema. Y dado que estamos en un proceso poissoniano, lo primero es definir, bueno, cómo se calcula la cantidad promedio de clientes en un sistema. Esta se calcula como como cada posibilidad tiene, cada cantidad de clientes tiene una probabilidad asociada, entonces esto se calcula como un promedio ponderado. La de que haya un cliente va a tener una probabilidad, la que haya 0 clientes va a tener una probabilidad, de que hayan 2 clientes va a haber una probabilidad, de que hayan 3 clientes va a haber una probabilidad, de 4 clientes va a haber una probabilidad. Entonces quiere decir que para saber cuánto es el promedio, pues tengo que ponderar. Tengo que ponderar esos 4 por su propia probabilidad y eso me va a decir la cantidad promedio de clientes. Y en este caso la cantidad promedio de zapaterías en Jicalapa. Entonces, una primera cosa que podemos ir deduciendo de esto es que la cantidad promedio de zapaterías es igual a, en teoría de colas, esta medida de rendimiento se llama cantidad esperada de clientes en el sistema, esperado, hablando de esperanza matemática o promedio, y se denomina LS, de clientes en el sistema. Y entonces esto decimos que va a ser igual a, vamos a ver si podemos insertar fórmula, no me deja. Entonces voy a escribirlo por acá y voy a insertar la ecuación. Y eso ya decimos que es un promedio ponderado, pero implica que vamos a hacer una sumatoria, a ver esto de acá, de cada n por su respectiva probabilidad de ocurrencia, de n por p sub n, desde n igual a 0, aquí es el minúscula, hasta, en todo caso, en este caso, pues tendría que ser 4, pero en realidad tendría que ser hasta infinito, pero lo vamos a dejar, en este caso puntual, lo vamos a dejar como 4. Entonces aquí está la forma en la que vamos a calcular ese LS. Entonces lo que nos sigue, bueno, los n ya sabemos cuáles pueden ser, 0, 1, 2, 3, 4, pero nos hace falta calcular las probabilidades de ese 0, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ir y calcular, bueno, ¿cuál es la probabilidad de 0? La probabilidad de 0, P sub 0, ¿verdad? Y podríamos venir y dejar todo en función de P sub 0. Entonces lo primero sería, bueno, nos interesa P sub 0. P sub 1 ya sabemos, por lo que veíamos acá en el modelo generalizado, que yo puedo decir que P sub 1 va a ser igual a, ¿dónde está lambda? Bueno, vamos a escribir la formulita mejor. Insertar ecuación. Entonces, que P sub 1 va a ser igual a, en este caso vamos a tener una fracción. A ver, ¿quiénes estaban en el numerador? Estaban los lambda, y en este caso vamos a tener a lambda sub 1 por lambda sub 0. Entonces aquí vamos a tener
Lambda, ¿dónde está? Está aquí. Lambda. Vamos a tener a lambda 1 multiplicada por lambda 0. Y estas van a estar divididas por, en este caso es mu n más 1, ¿era? Sí, creo que sí. ¿Dónde está mu? Acá. Entonces, ahí. Acá, el mu sub 2 por mu sub 1. Veamos. Ajá. Y todo esto vamos a meter en un paréntesis. Tiene que estar multiplicado por P sub 0. Entonces por aquí tenemos la formulita de, vamos a hacer más grandes estas para que nos quepa la fórmula. Ahí está esa. P sub 1 tendríamos que hacer igual. Vamos a escribir aquí de una vez. Que P sub 1 es igual a esto. Ahí está. Entonces ahí tenemos cuánto es cuál debería de ser nuestra fórmula para calcular P sub 1. Esto viene del modelo generalizado. Veamos, esta era, si aquí no le puse que esto empezaba con mu sub n más 1, ¿sí? Mu sub n hasta mu sub 1. Ahí está. Entonces aquí tenemos ya la probabilidad de 1. Esto mismo va a aplicar para la probabilidad de 2, bueno, casi lo mismo, solo que en el caso de la probabilidad de 2 vamos a tener que agregar lambda sub 2 y a mu sub 3 por P sub 0. Para el caso de P sub 3 vamos a tener algo parecido, solo que vamos a tener que agregar a lambda sub 3 y mu sub 4. Y pues como es de esperar, para el caso de P sub 4 vamos a tener algo similar, solo que adicionando.
a lambda sub 4. Aquí no es un sub 5. Déjame revisar. Estoy generalizando mal esto. Veamos, regresemos al generalizado. En el caso de T sub 2, no, el máximo es peso. Mu sub 2, mu sub 1, mu 1, mu 0. Ok, sí. Entonces el generalizado acá es a partir de n. Y si era n-1, el generalizado está bien. Y entonces en el ejercicio, ¿qué error he cometido? ¿Cómo me queda el de 2? El de 1, el de 1 se lo lleva mi 1. Mi 1 lambda 0. Ya vi que estoy haciendo aquí. Aquí este no va. Y este. Ok, estamos haciendo. Aquí va hasta lambda 1 y aquí va mu 2 nada más. Aquí va lambda 2, mu 3. Ya estamos inventando. No me dicen nada. Y aquí va lambda 3. Y efectivamente mu 4, porque P4. Ok, hoy sí. Entonces ahí ya con la corrección tendríamos cómo nos quedarían nuestras probabilidades de estado estable. Entonces todas, si se dan cuenta, nos quedan en función de P sub 0. Entonces aquí podríamos decir también numéricamente que esto va a ser igual a, nos dice lambda 0 entre mu sub 1. Entonces lambda 0 es 2 entre mu 1. O sea, aquí serían 5 P sub 0. Luego este de acá nos dice que es lambda 1 por lambda 0, o sea, este por este, entre mu 2 por mu 1, este por este. Ahí está, 2.4. Luego este otro coeficiente de P sub 0 tendríamos que es lambda 2 por lambda 1 por lambda 0 dividido entre mu 3 por mu 2 por mu 1. Sí, ahí está. Y luego este último sería el lambda 3 por lambda 2 por lambda 1 por lambda 0 dividido entre mu 4 por mu 3 por mu 2 por mu 1. Paréntesis y eso nos da 11.25. Todo esto es factor común de P sub 0. Esto es como que tengamos acá 1 por P sub 0 y todas estas factor común de P sub 0. Entonces, si sacamos el factor común como tal, sabemos que la sumatoria de todo esto, vamos a poner el
símbolo de... Ay, tampoco ha de estar. O si está... No, no está. Pero... Bueno, pongámoslo como ecuación, insertar. Entonces vamos a insertar la sumatoria de todas las P. P sub n. Entonces la sumatoria de todas ellas nos va a dar igual, que de aquí, a 42.15 factor común de P sub 0. Y si nosotros sabemos que esto de acá tiene que ser igual a 1, entonces podemos deducir, voy a completar esta formulita. Ay. Entonces sabemos que este 42.15 por P sub 0 tiene que ser igual a 1, entonces esto nos lleva a que P sub 0 tiene que tener el valor de 1 entre 42.15. Veamos por aquí, lo vamos a poner. Este debe de ser el valor de P sub 0. ¿Sí? Y entonces si ya sé cuánto vale P sub 0, pues ya ahora ya puedo calcular cada una de mis probabilidades. Entonces, ¿cuánto van a ser cada una de ellas? Déjenme, vamos a movernos para acá mejor. Entonces aquí tenemos P sub 0. Entonces, si yo corro esto, este ya no tendría que ir. Okay. Entonces cada una de nuestras P va a ser igual a esto por P sub 0. Bajamos. Luego sumamos todas y efectivamente nos da 1. Vamos a ponerlo sin relleno y solo vamos a rellenar esto. Entonces ya aquí hicimos nuestra deducción de las probabilidades a partir de esto que tenemos acá. Quiero ver si podemos hacer. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si hay preguntas, me las pueden hacer en el chat o me interrumpen. Entonces aquí tendríamos nuestras probabilidades y el valor de cada una de ellas a partir de las ecuaciones de estado estable o del modelo generalizado. Pero aún no hemos llegado a lo que nos piden en el literal A, que es la cantidad promedio de zapatería. Entonces para sacar la cantidad promedio sabemos que tenemos que hacer un promedio ponderado. Entonces vamos a colocar por acá que lo que queremos calcular es el LS y entonces voy a
No, sí, le vamos a dar aquí, pero aquí vamos a poner que este es P sub n y este le vamos a llamar n y voy a cambiar a 0, 1 al valor de n. Ay, 0, 1, 2, no quiere, ¿verdad? 3, 4, ahí está. Entonces aquí tenemos los valores de n, los de la probabilidad de Sn, y para calcular el LS lo que vamos a hacer es multiplicar el n por la probabilidad de que ocurra y luego las vamos a sumar. Esta sería la sumatoria del promedio ponderado. Ahí está. Ok, entonces en nuestro LS lo que encontramos que este valor que está acá, le voy a poner un naranja, este 2.9 sería la cantidad promedio de zapaterías que yo esperaría ver en cualquier momento en el municipio de Jicalapa. ¿Sí? Ojo, es un promedio. ¿Preguntas hasta aquí? Veintidós cinco y 11.25. Esto de acá. A ver, lo que hemos hecho es multiplicar el lambda 2 por el lambda 1 por el lambda 0, que son estos de acá. O sea, aquí estamos multiplicando los lambda, que son los que están en la parte superior de la fracción, lambda 2 por lambda 1 por lambda 0, dividido entre mu 3, mu 2, mu 1. Mu 3, mu 2, mu 1. Ahí está. Luego el 11.25 viene del producto del lambda 3 por lambda 2 por lambda 1 por lambda 0, dividido entre el mu 4, mu 3, mu 2, mu 1. Son estos de acá.
Déjenme, tengo una duda acá con estos valores. Creo que no debería de dar diferente, pero déjenme ver. No, daba 15, vean. C, 15, 2, 3, 3. Esta. Creo que cometí un error en estos cálculos. No, 22.5. Siga lo mismo. Si no debería de ser diferente. Aunque veamos, aquí sería 3 entre 4 por este 3 por este 32 por este 30. No es lo mismo. Pero sí me cambió el segundo, creo, ¿verdad? Veamos comentarios. Ok, sí era 15 al principio. Bueno, lo cambié, pero no afecta al resultado, creo yo. Entonces aquí vemos nuestros resultados. Y nuestro cálculo de el P sub 0 y las probabilidades. Pregunta. No hay preguntas. Está todo claro. Más o menos, sí. Vamos a ir viendo que a medida vayamos trabajando un poquito más en esto,
vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre los modelos. Incluso en algunos que ya tienen unas fórmulas preconcebidas, nos vamos a dar cuenta que es todavía mucho más fácil el cálculo de todos los indicadores de estado estable. Bueno, entonces veamos el literal B. Dice, ¿en qué fracción de tiempo habrá más de 2 zapaterías? Entonces lo que nos están preguntando acá es cuál es la probabilidad de que hayan más de 2 zapaterías. Ya tenemos por acá las probabilidades, pero ojo, estas son probabilidades de que hayan exactamente 1, 2, 3, 4 o ninguna. Entonces lo que nos piden en el literal B es la probabilidad de que n sea mayor que 2. Acá nos están diciendo en qué fracción de tiempo habrá más de 2. Nos están pidiendo que sea mayor que 2. Estas probabilidades, si recordamos un poquito de probabilidad y estadística, cuando nos piden la probabilidad de n mayor que 2, esto también lo podemos ver como la probabilidad de que n sea, vamos a ver mi símbolo, menor o igual que 2. Es decir, aquí con el menor o igual lo que estamos haciendo es diciendo incluye al 2, mientras que cuando decimos mayor que 2 no lo incluye. Y menor o igual que 2, pues esto sería igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Aquí quizá voy a separar esto que acabo de escribir porque esto de la probabilidad de un n mayor que 2 también lo podemos calcular a partir de la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de cualquier otro valor, ¿verdad? Pero vamos viendo de que arriba de 4 pues es prácticamente cero la probabilidad. Entonces, si hacemos esto de acá, esto nos va a dar esto más esto. Punto 61. Ah, ojo, perdón. Aquí nos dice probabilidad de n mayor que 2. Esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 2. No es equivalente porque no es que estén en la mitad. Es el complemento. Entonces esta también lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Y ahí está que algo no está bien aquí. Esto suma 1, ¿sí? ¿Qué signo puse mal? Ah, este resto de más. Esto es menos. Ahí está. Ahí está. Entonces podemos ver que en ambos casos pues llegamos al mismo valor, porque esto de acá es equivalente con esto de acá. En relación con lo que nos están pidiendo de literal B, ¿qué fracción de tiempo habrá más de 2 zapaterías? Eso de fracción de tiempo pues está haciendo referencia a una proporción que nosotros igual la podríamos definir como esto es un porcentaje de tiempo. Si lo ponemos porcentualmente nos va a decir 62% del tiempo van a haber más de 2 zapaterías. Es decir, que en un año
Veamos, 62 es como 7 meses quizás. Sí, más o menos. En 7 meses vamos a ver más de 2 zapaterías. Un 62% del año. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. A ver, entonces, de aquí ya sacamos un indicador de desempeño que era el de la cantidad de zapaterías o cantidad de clientes esperadas en el sistema. Entonces, quizás para ir terminando la clase de ahora, aunque yo traía por ahí otro ejercicio, pero lo vamos a dejar eh, para el próximo martes, o bueno, para el jueves se los voy a resolver y les voy a subir un video. O no sé cómo están con laboratorios aún. Bueno, algunos que llevan DAE conmigo, creo que sí tienen laboratorios esta semana. Pero no sé si les parece, tenemos clase sincrónica este jueves. Y, y bueno, pues va a estar grabada la clase. Aquellos que tengan algún compromiso, igual la ven después. No es de carácter obligatorio la clase y cualquier duda, pues yo voy a estar a la orden fuera de la hora de clase. No sé si les parece bien. Los leo. Ok. Diego, Alejandro, Edgar, Andrea, muchas gracias por las respuestas. Ok, entonces así vamos a quedar. El jueves va a haber clase sincrónica. Entonces, en las medidas de desempeño, les decía, podemos tener al LS, que va a ser igual a la cantidad esperada de clientes en el sistema. También podemos tener el LQ, que es igual a la cantidad esperada de clientes en cola. Hace referencia el S y el Q a sistema y cola. Por sus términos en inglés, obviamente. Y también vamos a tener como medida de desempeño WS, que es el tiempo esperado en el sistema. Y como se imaginarán, podemos tener WQ, que es igual al tiempo esperado en cola. Ojo que eso de esperado hace referencia a promedio o esperanza matemática. Y además podemos tener el C barra, déjenme que esto no lo puedo poner tan fácil, no, vamos a ecuación y esto es un ese C barra es igual a cantidad esperada de servidores ocupados. Okay. Entonces aquí están como nuestras medidas de desempeño. Que van a ser útiles siempre que estemos hablando de teoría de líneas de espera. Es importante recalcar que de repente hay una fórmula especial, que es la fórmula de Little. Voy a ir a copiar mejor. Pero que se copie bien. Sí, ahí está.
Ok. Ok. Entonces aquí tenemos la fórmula de Little, nos establece que los tiempos, ya sea en sistema o en cola, pueden deducirse a partir de la cantidad esperada de clientes, ya sea en el sistema o en cola. Y siempre que lo dividamos entre la tasa de arribos efectiva. Entonces, para el caso del ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el tiempo que pasa en sistema una zapatería, es decir, más o menos cuánto tiempo existe una zapatería en Jicalapa, yo puedo venir y calcular WS a partir del LS, que es 2.69, dividido entre el lambda efectivo, o sea, la tasa de arribo. Para este problema tenemos el inconveniente que tenemos varios lambdas que dependen de los estados. Ya vamos a ver que de repente podemos tener un solo valor. En este caso no, tenemos varios. Entonces es bastante complejo calcular el tiempo que pasan en el sistema. Porque el lambda efectivo viene condicionada por el lambda perdido, que es decir, cuántos clientes rechazan el sistema por X o Y razón. Entonces, para este ejemplo no lo podríamos calcular, pero ya vamos a ver más adelante cómo estas fórmulas son bastante útiles. En especial cuando ya tengamos modelos puntuales o preestablecidos de la teoría de línea de esperas. ¿Preguntas? ¿Está bien? Bueno, entonces esta ha sido quizás la introducción a los modelos, como su nombre lo dice, generalizados de la teoría de la línea de espera. La clase del jueves empezaríamos a ver el primer modelo. Vamos a seguir con este ejercicio de acá. Y el primer modelo, lo voy a escribir por acá, el nombre del modelo, es un modelo MM1, 2 puntos, y sería FIFO, y luego símbolo, veamos, infinito, infinito. Este sería nuestro modelo de acuerdo a la notación Kendall Lee. Si quieren vamos a leer el enunciado, aunque lo vamos a revisar hasta el jueves. Dice que la tienda de abarrotes Elías tiene una caja de salida con un cajero, ojo, un solo servidor de tiempo completo. Los clientes llegan al azar con una tasa media de 30 por hora. Por lo general, cuando en los problemas no nos dicen cuál es la distribución de los tiempos de llegada, se asume que es exponencial. Es decir, si no está explícito, siempre van a ser exponencial. Cuando no sea exponencial, nos van a decir que tiene una distribución normal, log normal, uniforme o lo que sea. Pero si no nos dice nada, se asume exponencial. Entonces aquí nos dice con una tasa media de 30 por hora, entonces es exponencial con lambda de 30. Y la distribución del tiempo de servicio es exponencial, aquí sí nos lo dicen, con media de 1.5 minutos. Esta situación causa una larga ocasional, una cola larga ocasional. Eso está repetido. Y quejas de los clientes. Como no hay lugar para otra caja, el gerente piensa en contratar a otra persona que ayude a empacar los víveres y reduzca el tiempo esperado de servicio a 1 minuto, todavía con distribución exponencial.
Entonces aquí está la propuesta del ejercicio. Si vemos, es un solo cajero. Bueno, primero, clientes de llegada o la tasa media de llegadas es 30 clientes por hora. Eso es una Poisson. Y el tiempo entre arribos sería 1/30. Entonces esto es un marcoviano. La distribución del servicio nos dice de 1.5 minutos, entonces es marcoviano porque es exponencial. 1 porque es un solo cajero. Obviamente cuando hacen la cola, vean, nos dice que hacen una cola y nada más, entonces es primero en llegar, primero en salir, que es un FIFO. Y pues no nos dice que tenga un listado de clientes definido, entonces sabemos que eh, la fuente es infinita y además tampoco nos dice que tengo un espacio restringido para la cola, entonces el espacio del sistema también es infinito o se asume infinito, aunque obviamente va a tener una capacidad limitada. Entonces esta sería la nomenclatura de nuestro modelo y con eso empezaríamos a trabajar el día jueves con un modelo MM1 FIFO infinito infinito. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Recambios? Ok, entonces quedamos hasta acá y nos vemos, escuchamos el día jueves. Que tengan feliz día.